Hola, buen día. Entonces, en este otro video vamos a analizar eh, el problema de la doble máquina de Outwood. Pero sin embargo quisiera precisar dos conceptos que son muy importantes para analizar este problema. El primero, pues, es lo que venimos cargando desde todo el curso, que es la cinemática. En particular, aquí quisiera que pusieran atención en pues la posición, ¿no?, de los vectores que caracterizan la cinemática. El principal de ellos y desde el cual se derivan las demás, pues es la posición. Para definir la posición, pues primero es necesario precisar un sistema de coordenadas, un origen del sistema de referencias, y con base en pues se obtiene este vector de posición. Después, por las definiciones, eh, se deriva la velocidad, y de la velocidad se deriva la aceleración. Como les digo, aquí lo que quiero que pongan atención es de que, a pesar de que nuestro sistema de referencias esté colocado en una cierta posición, la velocidad y la aceleración pues van a estar colocadas o referenciadas con respecto a la partícula. En teoría, la velocidad siempre va a ser tangente a la dirección de la trayectoria, y pues la aceleración pues va a tener otra dirección, que puede o no estar relacionada con la trayectoria. Pero en sí lo que quiero que vean es de que la velocidad y la aceleración pues están aplicadas en el objeto, y, y son relativamente independientes de donde se coloque el sistema de referencia. El otro concepto pues es el movimiento relativo. Recuerden que el movimiento relativo pues tiene que ver con lo que ven dos observadores en dos distintos sistemas de referencia. En esencia, cuando, por ejemplo, en el ejemplo de un tren o de un autobús, en donde una persona parada sin agarrarse, pues esta persona va a sentir siempre movimientos hacia atrás, movimientos hacia adelante, dependiendo de cómo se mueve el autobús. Recuerden que una de las, más o menos, de las ideas de la primera ley de Newton es de que movimiento implica fuerza. Entonces esta persona, por ejemplo, al acelerarse el autobús, se mueve hacia atrás. Se frena el autobús, se mueve hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas que están aventando a esta persona? Pues no existen. No, recuerden que únicamente nosotros conocemos cuatro fuerzas, que son tres de contacto, y la gravedad, que puede actuar a distancia. Sin embargo, aquí la persona se mueve hacia adelante, hacia atrás, y ninguna fuerza lo está empujando, jalando. Y pues eso tiene que ver con que este sistema de referencias del autobús pues no es un sistema inercial. Es decir, que no se está moviendo con respecto a otro observador que está fijo en el espacio. No se mueve a velocidad constante, es decir, que se acelera y se desacelera. Y eso hace que no sea un sistema de referencias newtoniano o galileano. Sin embargo, cuando nosotros analizamos esta persona o este objeto que esté dentro de un sistema de referencia que no sea inercial, ya nosotros fuimos capaces de obtener esta relación, que es una relación vectorial, en donde lo que va a sentir esta persona o este objeto, pues sí va a tener sentido, va a tener lógica con respecto a lo que vea esta persona. Y a partir de aquí nosotros vamos a poder, siguiendo estas ideas de cinemática, pues obtener la aceleración. Esta aceleración que tenemos aquí es la que va a entrar en la segunda ley de Newton. La aceleración que nosotros vamos a observar cuando estemos en este sistema de referencia fijo en el espacio.
Y pues en este caso va a tener dos componentes: la aceleración del objeto vista desde este sistema de referencia, más la aceleración del sistema de referencia con respecto al- a la Tierra. Y en sí, la segunda ley de Newton, lo que va a causar este movimiento o estas fuerzas ficticias o fuerzas fantasmas, no van a ser fuerzas en realidad, sino que van a ser aceleraciones por causa de que el sistema de referencias A se está moviendo, se está acelerando con respecto al sistema fijo en la Tierra. Entonces, esto es lo que causa, esta inercia es la que causa el movimiento de este objeto. Y ahora sí ya tiene sentido, no son fuerzas, son movimientos inerciales o aceleraciones inerciales de este objeto. Entonces esas son las dos cosas, o estos dos conceptos son los que vamos a utilizar ahorita para analizar la doble máquina de Outwood. Este dispositivo pues es una polea en el cual están eh, sujetos por medio de una cuerda que no se estira dos masas, masa 1 y masa 2. Las suposiciones que se hacen es de que la cuerda, pues como les mencioné, no se estira, o sea que lo que se mueva este objeto, se va a mover este objeto, y la polea tampoco tiene, la polea tiene masa despreciable. Lo único que hace es cambiar de dirección la cuerda. Primero vamos a analizar ya este ejemplo lo analizamos en el video anterior, pero ahorita vamos a verlo desde el punto de vista de los sistemas de referencia relativos. Entonces, pues aquí definimos un sistema de referencias fijo en tierra. Ahorita por conveniencia vamos a poner otro sistema de referencia en una polea, lo vamos a utilizar después en el otro ejemplo. Y con base en estos dos sistemas de referencia, pues vamos a calcular la posición de la partícula 1, de la masa 1, con respecto a tierra, que como les digo, esta es la segunda derivada de esta posición, es la que debe de entrar en la segunda ley de Newton. Y por este arreglo vectorial, pues vamos a tener que la posición de la masa 1 con respecto a la Tierra, pues es la suma de la posición de 1 con respecto a la polea A, más la posición de la polea A con respecto a la Tierra. O sea que tenemos esta relación de aquí. Si la derivamos, pues vamos a obtener las aceleraciones que vamos a necesitar en la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo interesante en este objeto? Que a pesar de que las masas 1 y 2 se van a mover para arriba o para abajo dependiendo de sus masas, dependiendo de las masas, pues la polea A, esa va a quedar siempre fija en el tiempo, es decir, que no va a tener variación temporal, y por lo tanto pues no va a tener ni velocidad ni aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que este término pues va a ser cero, y por lo tanto nuestra aceleración que nosotros necesitamos pues va a ser la aceleración pues, de este objeto vista desde donde sea, o desde el sistema de referencia A o desde T. O sea que tenemos esta relación de aquí. Igual es un análisis similar para la masa 2, y pues en esencia esto es lo que necesitamos para la segunda ley de Newton. Otra cosa importante pues va a ser definir el sentido del movimiento. Es decir, que vamos a tener que realizar una suposición de hacia dónde va el movimiento para poder definir los signos de nuestra aceleración. En este caso, yo supongo que la masa 2 es mayor que la masa 1, entonces esta masa 2 pues tiene que caer, y por continuidad la masa 1 tiene que subir. Las dos no pueden ni subir ni bajar. Físicamente eso es imposible con las cuatro tipos de fuerzas que estamos viendo en mecánica clásica. Entonces esta va a ser
mi suposición, podemos ponerlas al contrario, siempre y cuando pues, se satisfaga esta continuidad del movimiento. Y pues ahora sí, lo que sigue pues, es aplicar las leyes de Newton a cada objeto. En particular aquí para la masa 1, vamos a tener la tensión hacia arriba y la masa 1 por la gravedad del peso de la masa 1, el movimiento pues, es hacia arriba. Para la masa 2 igual, tenemos una tensión positiva, peso negativo y un sentido del movimiento hacia abajo. No únicamente en los dos cuerpos tenemos la componente vertical. Entonces nuestra segunda ley de Newton nos va a decir que para el objeto 1 tenemos la tensión menos la masa 1 por la gravedad, igual a la masa 1 por la aceleración de 1 con respecto a t. Pero ya vimos que la aceleración 1 puede ser con respecto a t o con respecto a la polea A. En particular nosotros vamos a renombrar estas aceleraciones. Bueno, otro concepto que se me faltó decir es de que como la cuerda no se estira, pues lo que se mueva se va a mover también, y sus velocidades y sus aceleraciones pues también van a ser las correspondientes. En sí, pues nuestra aceleración de la masa 1 pues va a ser positiva con esta convención, con esta suposición que hacemos, y igual para la masa 2 va a aparecer un signo negativo porque este movimiento pues va hacia abajo. En los libros va a haber muchos tipos de convenciones con respecto a los signos. Por ejemplo, si el movimiento va hacia abajo, yo voy a considerar positivo todo lo que vaya para abajo. Es decir, si yo considero a mi movimiento, yo voy a considerar la masa por la gravedad positiva, la tensión aquí sería negativa y aquí mi aceleración sería positiva. O sea, tendríamos esta misma ecuación, pero por ahí jugando con los signos. Pero eso ya es convención de cada libro o de cada persona. Y pues ya de aquí pues ya se puede obtener típicamente la aceleración del sistema o la tensión del sistema. Y ya en el video 1 pues vimos algunos casos de qué pasaba cuando alguna de las masas es cero. Entonces, en esencia esa es la idea que vamos a seguir para el siguiente ejemplo, para la máquina doble de Outwood. En este caso, una masa la vamos a sustituir por otra máquina de Outwood, y vamos a tener esta configuración. Pues aquí pues vamos a realizar otra vez a obtener las posiciones de cada partícula con respecto a la Tierra. ¿Por qué? Porque ahora esta polea pues ya no va a estar fija en el espacio, sino que dependiendo de cuáles sean los pesos, las masas relativas de estos objetos, pues esto va a caer o va a subir. Entonces esta masa ya vamos a estar esta también va a tener una aceleración propia, que la tenemos que estimar con base en un sistema de referencias fijo en el espacio. Entonces, pues se hace el mismo análisis para encontrar las aceleraciones. Por ejemplo, para la partícula 1 vamos a poner un sistema de referencia en la polea A, nuestro sistema de referencia fijo en el espacio, y pues vamos a tener esta relación vectorial de las posiciones. Y si se deriva dos veces, vamos a obtener esta relación de las aceleraciones, que son las que tienen que entrar en la segunda ley de Newton. Aquí ahora ninguna de estas se va a eliminar porque A1 se está moviendo, se va a mover, y recuerden que esta polea A, la masa 1 se va a mover dependiendo de la diferencia entre estas dos masas, y también la polea A va a subir o bajar dependiendo
la masa 3. De manera similar la masa 2, igual vamos a tener toda la expresión completa. Para la masa 3 también esta expresión. Sin embargo, aquí el otro sistema de referencias, como se coloca en la polea B, esta polea B con respecto a la Tierra no se va a mover, entonces esta aceleración pues es nula. Igual para el análisis de la polea A. Entonces también se va a analizar la polea A, vamos a tener esta relación y aparece aquí también la aceleración de la polea B con respecto a la Tierra, pues también se va a cancelar porque esta no se está moviendo. En esencia pues van a ser estas las relaciones que vamos a necesitar en la expresión de la segunda ley de Newton. Bueno, aquí las copié otra vez, exactamente las mismas. Por ejemplo, ahí esta amarilla es la aceleración de 3 con respecto a t, es la aceleración de 3 con respecto a la polea B y la aceleración de B con respecto a la Tierra, que como ya vimos esto se cancela. La suposición que vamos a hacer del movimiento va a ser la masa 3 es más pesada, es la más pesada del sistema, entonces esto se va a venir para abajo. Por continuidad, esto tiene que subir, la polea A. Y aquí también vamos a suponer que la masa 2 es relativamente mayor que la masa 1, entonces la aceleración que va a sentir pues va a ser esta de aquí. Del problema anterior, vimos que las aceleraciones, por ejemplo, la aceleración que siente el objeto 3 y la aceleración que siente la polea A van a ser las mismas. Le voy a nombrar aceleración B. Y también la aceleración de este sistema de las poleas en A. La aceleración que siente 2 va a ser la misma que siente 1. Obviamente pues, con los signos contrarios. Eso es lo que pongo aquí otra vez. Y ya con la otra aceleración nula, las de B. Aplicar las leyes de Newton. Todos son estos sistemas sencillos. Cada uno tiene su bueno, sí me faltó decir la convención de las tensiones. La tensión que va a sentir 1 y 2 va a ser la tensión A. La tensión que va a sentir 3 y la polea A va a ser la tensión B. Y cada uno con sus respectivos pesos. Aquí otra nota. Recuerden que la polea A es una polea sin masa. Sin embargo, sí va a sentir tensiones, que en este caso es la tensión B, y otras dos tensiones por parte de los objetos 1 y 2, que es la misma tensión A y A, entonces dos veces la tensión A. Entonces, hasta aquí, esto de aquí es la aplicación de la segunda ley de Newton, tal como la conocemos. Por ejemplo, para el objeto 1, pues es la tensión A menos el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración de 1 con respecto a la Tierra. Y igual para la masa 2 va a ser aquí me equivoqué, va a ser la masa 2, aceleración 2 con respecto a Tierra, el objeto 3 igual. La polea A, en teoría, aquí debería de estar la masa de la polea por la aceleración de la polea, pero como estamos suponiendo que la polea únicamente sirve para cambiar de dirección estas dos, la cuerda que une a los dos objetos, pues es cero. En esencia, hasta aquí es la aplicación de la segunda ley de Newton. Por estar en particular este objeto
moviéndose estos dos. La aceleración de estos dos va a tener una componente adicional que va a ser este otro objeto que se está también acelerando. Y eso fue el análisis que realizamos arriba. Y lo único que vamos a hacer aquí entonces va a ser seguir la convención del movimiento. Recuerden que la aceleración de 1 con respecto a t, pues es la aceleración de 1 con respecto al sistema Tierra, pues va a ser la aceleración de 1 con respecto a, o sea, esta aceleración, más la aceleración de A, la aceleración de A con respecto a la Tierra, que va a ser esta otra aceleración B. Es un poco confuso de analizarlo, de seguirlo, pero espero que se entienda. Entonces, la aceleración de 1 pues va a ser la suma de cómo se esté moviendo más cómo se esté moviendo A. Y por nuestra convención, los dos van a ser positivos. La aceleración de 2 igual va a ser esta aceleración más esta otra aceleración. Y por la convención del movimiento que supusimos, va a ser este negativo y este positivo. Y finalmente, la aceleración en 3, como B no se está moviendo, ese no fue 0, entonces la aceleración de 3 pues va a tener esta dirección con esta notación, aceleración en B, y negativo porque va hacia abajo. Y pues esto en esencia, esto es lo que se obtiene de la segunda ley de Newton. Son 4 ecuaciones con pues 4 incógnitas, las 2 tensiones, tensión A, tensión B, y las 2 aceleraciones A y B. Ya de aquí para adelante pues son procedimiento de cómo despejar las ecuaciones. En particular, si meten esta tensión B aquí, van a obtener estas ahora tres ecuaciones con 3 incógnitas, que también ya cada quien va a analizar cómo resuelve el sistema, y pues se van a encontrar las relaciones finales, que son las 2 aceleraciones y la tensión en A. La tensión en B pues es 2 veces la tensión en A. Aquí ya es un poco más complicado pues ver algunos casos. En particular, pues el más fácil es si no existiera una masa. Si alguna masa fuera cero, pues no habría tensión, todo se caería y estos caerían o subirían con respecto a la gravedad. Espero que haya quedado claro este ejemplo. Es un poco complicado ver la relación entre las aceleraciones, el movimiento relativo, y pues las convenciones de los movimientos. Pero bueno, espero que les haya servido, sea de utilidad, y pues nos vemos para la próxima sesión. Hasta luego.